Como siempre, panorama económico con temas de interés para que ustedes puedan analizar la situación y hechos que se registran en nuestro país y en el mundo. Quiero agradecer en primera instancia a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía que siempre tienen a nuestro espacio radial e igualmente a nuestros amigos seguidores de nuestras cuentas de redes sociales. En estos momentos está transmitiendo en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram, Panorama Económico PMA, igualmente a través de nuestra cuenta de Facebook, Panorama Económico Panamá. Recuerden que esta entrevista pueden volverla a ver a través de nuestro canal de YouTube, Panorama Económico Pretty White. Como siempre, los domingos, en compañía de nuestro amigo y colega Cristóbal Chen. Cristóbal, para que des la presentación de nuestro invitado especial de hoy domingo. Buenos días, Sandra, amigos oyentes de este espacio radial. Hoy nos encontramos con el licenciado Rubén Castillo. Él es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, la cúpula empresarial del país, donde están representados todos los sectores productivos que dan todos los días y generan el desarrollo que se da en el país. Así que buenos días, licenciado, a nuestro espacio radial. Gracias por su participación hoy aquí en Panorama Económico. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a todos sus radioescuchas. Hay temas que son de interés para la ciudadanía y queremos conocer las impresiones que ustedes tienen sobre temas puntuales. En primera instancia, reactivación económica. Ante la pandemia del COVID-19, el gobierno nacional tuvo que establecer un plan especial para reactivar la economía que ha sido perjudicada con esta pandemia. Sus impresiones al respecto en lo que se ha realizado hasta el momento y la ejecución de este plan. Desde el inicio de la pandemia, la empresa privada fue muy firme y consistente con el hecho de crear los espacios de discusión para que los efectos económicos, sociales de la pandemia no fueran tan rigurosos en relación con la población, en relación con el país. De esa interacción con el Estado se generaron varias mesas de negociación o más bien de conversación con el ánimo de producir la hoja de ruta para que el país volviera a su crecimiento económico. Una mesa fundamental fue la mesa de reactivación económica. En esa mesa de reactivación económica se consensuaron una gran cantidad de puntos, que debo aclarar que no se trata de un plan de gobierno, se trata de elementos básicos para poder generar oportunidades económicas que a su vez produjeran el restablecimiento de las plazas de empleo. Esa mesa de reactivación, como ya lo señalé, produjo consensos. Esos consensos tienen una serie de ejes. Hay unos ejes transversales que principalmente, por ejemplo, van dirigidos a la desburocratización del Estado, que es una barrera contundente que afecta mucho la reactivación y que afecta a la actividad económica en general. Se postuló que hay que hacer un esfuerzo para reducir los pastos cuando una empresa se quiere formalizar o para la realización de actividades económicas. En esto ha sido muy importante la participación de la AIG, que sin lugar a duda ha tenido un papel preponderante durante todo el periodo de la pandemia. También debo señalar que hay una promoción del consumo de los productos nacionales, promoción que surge también del resultado de las conversaciones en la mesa de reactivación. También se habló del sector financiero, del sector construcción, que tiene que ver con una producción masiva de empleo históricamente. Se habló también del sector turismo, que duda cabe que es imprescindible que el sector turismo recobre su vigor. Tiene muchas perspectivas Panamá desarrollando el turismo, eso ya ha sido comprobado. En fin, una gran cantidad de temas a los cuales se le está dando seguimiento como consecuencia de esos encuentros por la reactivación económica. Licenciado, hay un tema que está afectando mucho a los panameños, que es la inflación. Ahora, aunado al COVID, se ha
dado la guerra entre Ucrania y Rusia. Eso ha disparado los precios de los combustibles a niveles nunca antes vistos. Entonces los panameños están que con el mismo sueldo no tienen el poder adquisitivo que tenían hace 2 años, 3 años. ¿Qué paliativo se está buscando esta situación? ¿Cuál es la opinión del sector privado panameño? Bueno, ahora mismo podemos decir que se ha generado la tormenta perfecta porque se ha unido el efecto pernicioso del COVID, desde el punto de vista sanitario, social y económico, con esta situación externa de la guerra de Rusia contra Ucrania. Qué duda cabe que ha generado una inflación importante. El aumento de los combustibles determina mucho de los precios que están sufriendo la ciudadanía. Esta situación se tiene que enfrentar como un todo, es decir, la sociedad completa tiene que hacer conciencia de lo que estamos enfrentando. Fíjense lo siguiente, creo que el Estado debe ser austero, es decir, racionalizar el gasto. Eso es un elemento importante. El gasto debe ser dirigido a lo que sea conducente a producir resultados positivos para invertir en el país. Además de eso, tenemos que entender que el tema del combustible también se enfrenta con la austeridad en la casa. No podemos hacer uso indiscriminado de los combustibles, porque eso también afecta al país. Tenemos que ser austeros completamente en este periodo y esperar que esto sea temporal. Yo estimo que una vez la guerra termine, nuevamente los precios comenzarán a estabilizarse. Recuerden que también teníamos en el medio la crisis de los fletes, un aumento desmesurado de los fletes que también está afectando no solamente los precios, sino que está afectando la disponibilidad de los bienes. Entonces, tenemos que hacer conciencia de esta situación, reducir el consumo, construir un Estado austero, es decir, las autoridades deben entender que hay que hacer política de austeridad, promover la política de austeridad de tal forma que podamos controlar el gasto público. Y además de eso, es imprescindible que avancemos en el tema de la reactivación económica, porque en la medida en que avancemos en el tema de la reactivación económica vamos a lograr que más panameños puedan tener acceso a un puesto de trabajo y que puedan con ese puesto de trabajo enfrentar la dura situación que afronta el país. Si va a darse subsidios adicionales por la situación que estamos viviendo, estos deben ser focalizados, no pueden ser indiscriminados. Y yo creo que tomando esas medidas podemos enfrentar o paliar más bien la situación que ha surgido con lo que hemos denominado tormenta perfecta de los efectos de la pandemia y de la guerra. Licenciado, en esta semana, y refiriéndonos al tema del aumento del combustible, se presentó una propuesta en donde se habla de reducir la jornada laboral en el sector público. ¿Qué ha analizado el sector privado al respecto? Bueno, en realidad el concepto no es reducir la jornada, reducir la cantidad de días de trabajo en la semana, aumentar la cantidad de horas diarias para que el trabajador público pueda disfrutar al final de por lo menos un día más de descanso, y con eso, según los proponentes, se lograría disminuir el costo del combustible que utilizan las personas que se mueven hacia sus puestos de trabajo, o el costo del transporte, hablando en términos generales. Yo creo que en términos de análisis es una propuesta que debe ser debatida en el contexto de que en otros países se ha tomado en cuenta esta figura
y ha ayudado a procesos productivos no solo dentro del ámbito estatal, sino dentro del ámbito privado. Habría que analizar esto tomando en cuenta las necesidades productivas del futuro del país. Recuerden que la pandemia nos ha puesto cara a cara con el futuro. Hay nuevos procesos en las relaciones laborales, nuevas formas de interacción laboral, y vale la pena analizar esta y otras propuestas. Sin embargo, debo decir que tengo la duda de que la propuesta pueda seguir adelante porque el entorno constitucional podría ser un muro para que la propuesta prospere. La norma constitucional dice que no se puede elaborar más de 8 horas diarias. Ese es el tope de horas que establece nuestra Constitución. Si decimos que un día o varios días a la semana el trabajador va a laborar más de las 8 horas, podríamos entrar en colisión con la Constitución. Entonces es una figura que, vuelvo, insisto, merece ser debatida en el contexto de cambios para adecuar nuestro sistema jurídico al futuro de la actividad productiva, pero pareciese que se va a encontrar con este expolio constitucional. Otro de los temas que también le preocupa a la ciudadanía es la situación de la Caja de Seguro Social y aunado a esto, la adquisición de medicamentos. El gobierno nacional convocó una mesa de diálogo para ver alternativas en lo que respecta a los procedimientos que actualmente tienen las entidades de salud para adquirir medicamentos. Ustedes forman parte de este diálogo que se ha establecido. ¿Qué nos puede señalar al respecto? Bueno, con el tema de los medicamentos hemos sido muy claros y hemos participado en los diálogos. Hemos dicho que en todos los diálogos la empresa privada va a participar con espíritu patriótico en aras de construir consensos, en aras de construir un mejor país. En este caso específico hemos dicho que hay que aumentar la competencia, que la competencia es virtuosa en el sentido de que ayuda a reducir los costos. Hay que mejorar las estructuras administrativas de la Caja de Seguro Social en cuanto al seguimiento del consumo de medicamentos. Nosotros hemos vivido en los últimos años, por ejemplo, un aumento de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Tenemos que lograr estadísticamente tener una proyección de cómo eso afecta la disponibilidad de medicamentos. Si más personas se van a enfermar de este tipo de enfermedades, nosotros tenemos que proyectar esa situación a fin de que no haya desabastecimiento. Y además, en positivo, desarrollar las políticas para evitar que exista el aumento de este tipo de enfermedades. Hay que mejorar el sistema informático de la Caja de Seguro Social definitivamente. Eso nos ayudaría a disminuir esas situaciones de súbitos desabastecimiento o, como hemos visto en algunas ocasiones, que se pierden medicamentos que no son utilizados. O sea, todos esos elementos son indispensables para que podamos tener disponibilidad si no permanente, casi permanente de medicamentos en los casos en que la sociedad lo demanda. Es obvio que es así. La sociedad, las personas que tienen algún tipo de enfermedad deben tener el derecho permanente de lograr los medicamentos que ayuden a la cura de esas enfermedades o a mitigar sus efectos. Hay ahora mismo un seguimiento de esa mesa de medicamentos. Casualmente mañana hay una nueva reunión y esperemos que se den los resultados que toda la sociedad espera. Licenciado, hay un problema que preocupa mucho a los panameños que nos vamos a jubilar, que estamos ya dentro de unos años, que es el Fondo de Validez y Vejez y Muerte, que está prácticamente en números rojos. El gobierno hace poco anunció que se le va a inyectar 190 millones de la actividad minera en Panamá, producto de la ganancia que se dan allí. Algunos sectores como de los trabajadores dicen que eso es pretender tratar un paro cardíaco con una aspirina. ¿Cuál es la posición del sector empresarial? ¿Va a ayudar estos 190 millones? ¿Qué se espera? ¿Cuál es la perspectiva?
vamos a ver, nos tiene que dar un ataque de realismo a todos los panameños cuando analizamos este tema. Y comienzo con estadísticas duras. En el año 2050, y esta es una estadística de la ONU, habrá más de 1.200 millones de personas en el mundo con más de 60 años. Hay una estadística que indica que hay una reducción de la natalidad. Eso significa que habrá menos personas trabajando. Eso puede estudiarse con claridad. Hay menos personas trabajando, habrá menos personas trabajando en relación con las personas que están jubiladas. Qué duda cabe que en los últimos años, por el desarrollo de la medicina, la tecnología y demás, las personas viven más. Y eso es muy bueno. Y ojalá que el mundo gire hacia eso, que las personas puedan tener mayor vitalidad, mejor salud, mejor desarrollo. Sin embargo, esa situación hace que tengamos que examinar con mucho cuidado los sistemas de invalidez, vejez y muerte. Es imposible que sin analizar esta data que acabo de mencionar, busquemos una solución al programa de invalidez, vejez y muerte. Nosotros como empresas privadas participamos en el diálogo y sugerimos que se hiciera un análisis por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Ese análisis supone que este organismo internacional evaluara la situación de invalidez, vejez y muerte. ¿Por qué lo pedimos? Porque es un organismo imparcial, un organismo del cual participan los estados, el sector laboral y los empresarios. Eso fue validado por los trabajadores y ahora mismo está en el proceso de la construcción de ese informe. Casualmente la semana pasada fuimos a Costa Rica, a la regional de la Organización Internacional del Trabajo, con el objetivo de evaluar cómo iba el progreso de ese informe. Según entendemos, hay un flujograma de trabajo, ya se comenzó a trabajar en esto y esperamos que a finales del mes de julio exista un informe sobre este tema. Ellos no se comprometen a la fecha, pero más o menos dicen que podría ser en ese periodo. Si allí se refleja lo que nosotros sabemos, nos vamos a dar cuenta que hay una situación crítica de este programa. Si nosotros decimos que con 190 millones resolvemos el problema, creo que el Estado no lo ha dicho, el presidente no lo ha dicho, pero puede quedar en el ambiente ese concepto de los 190 millones como una especie de fórmula mágica para resolver la situación, cosa que no es cierta. Eso es insuficiente y tendríamos que hacer una reforma al sistema para que el mismo sea sostenible. Si nosotros decimos no vamos a evaluar, ni siquiera evaluar ni analizar las paramétricas, me parece que es un error. ¿Por qué es un error? Porque al final las paramétricas y el análisis de la situación financiera nos va a llevar a la conclusión de que tenemos que obtener dinero de otra fuente. Eso significa que habría que aumentar impuestos o tomar dinero de la construcción de infraestructura, de la educación y la salud para ponerlo en el programa de invalidez, vejez y muerte. Recuerden también que por ley no se pueden confundir los programas. No puedo traer dinero de otro programa para resolver el tema de invalidez, vejez y muerte. Ni tampoco sería algo deseable. Yo creo que debemos sentarnos, como dije, racionalmente, hacer un análisis profundo, sin sesgos ideológicos, sin intereses particulares, con el objetivo de que el programa al final pueda subsistir de manera sostenible, tomando en cuenta los parámetros de la realidad del mundo de hoy. En el siglo XXI, lo más probable es que el ser humano viva 20 años más. Eso es lo más probable. En la medida en que aumente la expectativa de vida, aumente las posibilidades del ser humano de ser útil, de trabajar, es decir, gente con más edad que pueda seguir trabajando en determinadas actividades, nos vamos a tener que plantear con sinceridad qué vamos a hacer con un sistema que
si nos manejamos con los mismos cánones del pasado, no va a ser sostenible. Bueno, con estos señalamientos del licenciado Rubén Castillo, presidente del CONET, culminamos nuestra entrevista de hoy domingo. Licenciado, queremos agradecer su participación y los micrófonos de Panorama Económico estarán a su disposición cuando ustedes como sector empresa quieran dar a conocer a nuestros amigos oyentes de todos estos temas que son de interés para toda la ciudadanía.